fuera yo desmayado si no creyese que de ver la bondad del Señor en esa tierra eterna. Así dijo el rey David, y así yo digo hoy al Señor, por cuanto espero mirar muy pronto su rostro en gloria y vivir con él. Esperanza suprema, esta es gloriosa meta de cada hijo de Dios. Lo que aquí hubiere de padecer no se compara jamás con nuestra gloria en la venida del Señor. La higuera ya ha brotado. Lo que yo quiero, hermano, es porque pongo un poquito de atención, hermano, es hablando de un arrepentimiento genuino en el hombre para llegar a los pies de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que este es el hijo pródigo, que este es el hijo perdido, sabemos que este es el que se equivocó, sabemos que este es el que falló, sabemos que este es el que se apartó de la gracia, de la misericordia de Dios. Amén. Y eso es a lo que estábamos hablando, hermano. Dice que este hijo menor, hermano, sabemos en parte, hermano, también que una herencia no se puede dar si alguien no muere, si no muere el que es el dueño de todas las cosas. Amén. Mientras de que no se muera, no puede haber herencia. Y aquí estamos viendo, hermano, que aún sin morir el padre le heredó al hijo su parte. Amén. Porque aquí lo dice la escritura. Dice que el hijo menor, el hijo menor de esa familia, hermano, fue con su padre y le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice, y les repartió los bienes. Mientras de que no muera, pues ¿cómo le pueden repartir los bienes, hermano? No puede ser, pero no es lógico, no se debe hacer. Pero ¿qué es lo que está dando a entender, hermano, aquí con ello? ¿Qué es lo que está dando a entender? Que muchas veces, hermano, nosotros nos podemos perder con muchas cosas de este mundo. Y nos hemos perdido con cosas de este mundo, hermano. El mundo nos ha arrastrado, el mundo nos ha acabado, las tentaciones, las formas de este mundo, las cosas que el mismo Señor dice, hermano, que no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en este mundo, no puede tener el amor del Padre. Amén. Por eso, hermano, nosotros debemos de entender algo importante. El hijo pródigo, el hijo perdido, hermano, él no entendía esta parte. Él no entendía esta parte, hermano, ni muchos de los que andan en pecado pueden entender esta parte. Porque mientras de que el enemigo no suelte, hermano, sus vidas. ¿Y sabe por qué muchas veces el enemigo no suelta sus vidas, hermano? Porque esta persona no ha llegado hasta el fondo, como el hijo pródigo, a sentir la necesidad para poder clamar y pedir un auxilio y un perdón para su alma, para con su padre. Amén. Mientras de que el hombre no entienda eso, mientras de que el hombre no pueda comprender esa parte, que es llegar a lo más al fondo, a lo más profundo de la necesidad, la misma necesidad, hermano, la misma necesidad lo va a hacer clamar. La misma necesidad lo va a hacer ¿qué? Humillarse. La misma necesidad lo va a hacer ¿qué? Suplicar. La misma necesidad lo va a hacer ¿qué, hermano? Rogar. La misma necesidad que lo va a hacer, hermano, que se subaje hasta lo más vil para poder ¿qué? Llamar la atención de aquel que le está ¿qué? Clamando. Mientras de que no pase eso, hermano, en la vida del hombre,
el hombre va a seguir perdido. ¿Con qué? Con los bienes que tenga en su vida, con los bienes que tenga en su mano, con las bendiciones que entre comillas le llegan a su vida. ¿Se me está entendiendo, no, hermano? Por eso en este mundo, hermano, hay muchos que conocen de Dios y que no conocen de Dios. Porque este hombre tenía a su padre. Aquí está hablando de alguien que conoce de Dios y tiene a su padre. Pero, hermano, no ama ni quiere estar con su padre. Este hombre quiere estar ¿dónde? Con sus bienes. Quiere andar ¿cómo? Como él quiere. Dame mis bienes, dame la parte que me corresponde, porque yo me voy a ir de casa. Y se fue de casa. Se apartó de la casa, se apartó de la familia, se aparta, hermano, del hogar. Y empieza, hermano, ¿con qué? Con su propia vida. ¿A hacer qué? Su vida. Y empieza a vivir como él ¿qué? Como él quiere, como él siente, como él piensa, como él cree, como él en su mente es él. ¿Quién lo está engañando? Lo está engañando el diablo, no lo está engañando Dios, hermano. El diablo lo tiene engañado porque está pensando en sí mismo, está actuando por sí mismo, está moviéndose por sí mismo y se está dejando mover por lo que él cree o piensa que está haciendo bien. Este joven hizo eso. Este joven, hermano, él creía que con lo que él tenía y con lo que él pensaba, hermano, estaba bien. ¿Cuándo es cuando empieza a reaccionar, hermano? No cuando tiene todo, no cuando mueve todo, no cuando tiene cómo moverse o con qué sustentarse. Fíjese, hermano, hasta qué grado tuvo que pasar este varón para poder reflexionar en su vida. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos, hermano? Hemos conocido mucha gente que se llama cristiana, hermano, en verdad se lo digo. Muchos. Y me da tristeza, hermano, en parte, que todo lo que Dios en parte les ha permitido vivir, lo han malgastado. Han malgastado su tiempo. Han malgastado su dinero. Han malgastado su vida. Todo, hermano, lo han echado ¿qué? A perder. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Fíjese lo que está hablando, lo que está diciendo el Señor. Este varón, hermano, dice, cuando todo lo hubo, lo malgastó todo. Pero ¿cuándo es cuando reacciona? ¿Cuándo es cuando comprende? Cuando viene, hermano, cuando viene algo a su vida que llega a una grande hambre y necesidad en su vida, en su familia. Hambre no solamente significa hambre de comida, hermano, porque podemos tener que comer, pero mientras de que tengamos que comer, hermano, y no llegue la necesidad, hermano, de aquella hambre espiritual en nuestras vidas, vamos a seguir viviendo igual. Por eso muchos llamados, hermano, gente que se conoce del Señor, piensa, cree que está viviendo bien y cree que sirve, que Dios está con él. Pero en realidad, hermano, como no tiene una necesidad en su vida, en su corazón, de aclamar, de rogar, de suplicar, de llorar, de gemir, de buscar, de humillarse, de subajarse, hermano, no puede entender cómo puede clamar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este hombre, hermano, mientras de que tenía todo lo que tenía, él no clamaba al Señor, él no buscaba a su padre, hermano, ni se acordaba de su padre ni de sus hermanos, porque lo tenía todo. Y no quiere decir, hermano, que no se acuerde mentalmente, porque pues nosotros podemos acordar de todo. Acordarse, hermano, de lo que le estoy diciendo aquí, de acordarse, es que regresarse al redil. ¿Volverse a qué? A meterse en la casa con su papá. Pero mientras de que no actuaba, hermano, eso en su vida, él se sentía bien, se sentía contento, sentía todo. Pero, hermano, entiéndalo, él estaba bien en casa, él estaba bien con su familia, pero cuando se sale con sus bienes, hermano, cuando se sale a creer y pensar que por sí mismo iba a poder vivir todo, hermano, llega el momento, hermano, donde llega la prueba, donde Dios, hermano, hace
que el hijo pródigo, ¿qué es el hijo pródigo, hermano? El hijo pródigo es aquella persona, hermano, que se asemeja a un hombre arrepentido para regresar a los pies de Cristo Jesús. De aquel hombre que se apartó, de las cosas de Dios, que regresa una vez más al seno de su Padre, hermano, a la presencia de Dios. Eso es lo que está hablando, eso es lo que está diciendo. No quiere decir que por ser hijo de Dios, hermano, no se vaya a apartar el hombre de la voluntad de Dios. Puede apartarse en un momento, puede llegar el momento donde se equivoque o cometa error y que el enemigo lo pueda querer destruir en ese error o al cometer un error que haya cometido en su vida. Pero hermano, cuando el Señor ama a su hijo y aquel hijo todavía dentro de su corazón, hermano, ama al Señor aunque está lejos de él, en su dolor o su aflicción o su necesidad, empieza ¿qué, hermano? A buscar y a clamar un perdón en su corazón, hermano, a pedir que Dios lo perdone, a pedir que Dios lo restaure, a pedir que Dios lo ayude. ¿Por qué? Pero ¿cómo? ¿Cómo es que pide eso? Este hijo pródigo, hermano, no clamó al Señor: me regresaré con mi padre, que al cabo mi padre tendrá ya más dinero. No, dijo esto: yo acá sufriendo y batallando y mirando cómo ando, y en la casa de mi padre hay mucho pan. No dijo: me pertenece el pan de mi padre, porque él ya había ¿qué? Tomado toda su parte. Él se había gastado toda la parte que él tenía. Ni siquiera se sentía como con derecho de ¿qué? De exigir o pedir un ¿qué? Un taco. Cuando alguien, hermano, dice: no, dame mi parte, yo me voy a hacer bolas con mi parte, quiere decir que cuando se le da la parte a aquella persona y se aparta de todo, él no tiene derecho, hermano, de nada de la otra parte, porque la otra parte ya no le pertenece ¿qué? Nada. Fíjese, hermano, escuche lo que estoy diciendo. Cuando uno, hermano, quiere acercarse uno a Dios, cuando uno quiere buscar la presencia de Dios, hay que humillarnos, hermano. Lo que nos está enseñando el hijo pródigo, hermano, es la humillación a un arrepentimiento. A un arrepentimiento genuino. No quiere decir, hermano, que el hijo cuando llega, hermano, ya lo obtuvo todo, ya regresé con papá y lo tengo todo otra vez. No, hermano, entiéndalo. No es así. Él aquí está diciendo, y volviendo en sí. ¿Qué significa volviendo en sí? Reaccionó. O sea, quiere decir, hermano, que si no había reaccionado, ¿cómo estaba entonces? Perdido. ¿Qué más puede ponerle, aplicarle ahí? Alguien que no reacciona. Está perdido en la mente, pero ¿qué más le puede aplicar? Confundido, cegado, y no puede ver las cosas hasta que no ¿qué? Se humilló y tocó ¿qué? Fondo. Cuando empezó a hacer, hermano, nomás imagínese, hermano, ya consentir, querer comer de las mismas algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué te está dando a ti a entender ahí? Estaba tremendo el asunto, ¿no? Imagínate, hermano, querer comer de la comida que comen los puercos. ¿A quién le gustaría comer de la comida que comen los puercos? O sea, nadie. La verdad, nadie. Solamente a un ¿qué? A un perdido. Solamente a un ¿qué? Que tú digas: no, usted no está de acuerdo, usted está loco, mira cómo está comiendo ahí con los puercos. ¿Ha visto gente cuando está comiendo los botes de la basura? Sacando cosas de los botes de la basura y comiendo de lo que está en la basura. ¿Usted qué piensa de ellos? Se pone uno triste al ver esa gente, hermano. Porque uno dice: ya nomás esta gente, pero teniendo su casa y no querer regresar, qué feo, ¿no?
¿Sí o no? Así hemos conocido amigos, hemos conocido amigos o alguna gente de la misma cuadra o de la misma colonia que andaba bien de niño, caminaba, jugaba, se divertía, iba a la escuela y llegó a tener una cierta edad y terminó ¿dónde? En la calle, perdido, primero ahí entre la droga, lavando vidrio, limpiando vidrios, después hermano ya todo perdido y ya no limpian ni vidrios, ya andan caminando solos por la calle como locos, todos endemoniados. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano, con la persona que termina perdida sin saber, sin entender, hermano, sin poder buscar una humillación delante de Dios? Hay dos formas en las que el enemigo puede hacer perder a la gente la razón, hermano. Una es como esa, que terminan así, caminando ya sin conocimiento de nada ahí. Otros un poco de conocimiento, y hay otros, hermano, que conocen de Dios pero están perdidos espiritualmente en su razonamiento propio, sin entender la humillación de buscar un perdón de sus almas. Amén. Nosotros, hermano, podemos entender que con el hijo pródigo, hermano, podemos entender muchas cosas, y una de ellas, hermano, es esta, que su arrepentimiento lo lleva a buscar la presencia de Dios, hermano, ¿a través de qué? De que se sintió ¿qué? Sin nada, abandonado y solo, y con hambre aparte. Y dice, y vuelve en sí, reacciona. Su pensamiento, hermano, vuelve a ¿qué? A recordar ¿qué? Su casa, su familia, su padre, que lo estaba ¿qué? Esperando. El Padre es Dios, hermano, para nosotros. Y Dios no quiere que se aparte ninguno de sus hijos. Al contrario, Él mismo dice que no ha venido todavía la venida del Señor, porque quiere ¿qué? Que ninguno se pierda, y que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean salvos por Él, hermano. Fíjese, hermano, hasta dónde el Señor es tan bueno, que lo que está haciendo, hermano, en nuestra vida es esperarnos para que nosotros, hermano, o el que esté perdido, hermano, se acerque al Señor Jesús. Y no nomás, hermano, no solamente reaccionó, no solamente pensó, sino que dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Dice, tienen abundancia de pan. No nomás tenían pan, sino tenían ¿qué? Abundancia. Abundancia, hermano. Dice, y yo aquí perezco de hambre. Pero me preguntaría yo, hermano, aquí un poquito. Imagínense, ¿a cuánto nos puede o les ha pasado esto? Espiritualmente en la iglesia. Y para regresar, no le ha pasado. Mira, aquí no vienen esos comentarios que le voy a decir ahorita. Pero usted cree que al hijo pródigo en este momento no le vendría, no nomás eso de que, ¿y cuánto pan hay en la casa de mi padre y aquí pereciendo? Y que dice aquí el hijo pródigo, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me hagas digno de ser llamado tu hijo, sino, dice, hazme uno de tus jornaleros. Pero, fíjese, antes de esto, aquí no dice la palabra, pero no se preguntaría aquí el hijo pródigo, ¿y si voy? Y luego si mi hermano me critica, y si mi hermano me murmura, no me siento tan digno, porque ¿qué tal que hablen mal de mí, que después de tanto tiempo me gasté todo, hice lo que quise, anduve pecando, haciendo burrada y media, y metí la pata aquí, metí la pata allá, hice esto y el otro, y regresarme una vez más, otra vez a la casa? No, yo creo que sí me van a criticar, me van a murmurar. ¿Quién cree? ¿Usted cree que el hijo pródigo no pensaría esto, hermano? No lo dice aquí, pero no se preguntará usted en su cabeza que si él pensaría esto para volver a regresar. O sea, cuando uno piensa esto, ¿quién cree que, hermano, está entre el meditar y volver en sí?
y el arrepentimiento, entre estos dos espacios, volver en sí y meditar regresar a casa, entre ese lapso de esas palabras, no habrá otras palabras, hermano, que te hagan dudar de lo que volviste en sí y luego querer regresar. No habrá cosas entre medio de pensar de que, ¿y a qué voy a ir? ¿Y si me dicen que qué hipócrita soy? ¿Y si me dicen esto? ¿Y si me dicen el otro? ¿Qué tal que me critiquen, que me murmuren? ¿Y que esto y que el otro? ¿Y que juegue y que viene? ¿No pensaría usted eso? ¿Cuánta gente no pensaría eso? Pero hermano, el que está haciendo pensarnos eso no es Dios. Imagínense que al hijo pródigo le haga pasado eso por su cabeza y que mejor haga dicho, no, mejor no voy. No, pues ya metí la pata, aquí estoy sufriendo, batallando, ¿para qué regreso? Mejor aquí me voy a quedar. Si haga hecho caso a los pensamientos de ese intervalo, hermano, de espacio, de preguntas en su mente, de volver en sí, de recapacitar, de regresar, pero si le llega todo ese tipo de cosas, ¿quién las va a venir a traer a la cabeza? El diablo. ¿Para qué? Para que tu arrepentimiento tenga duda. ¿De qué? De regresar a los pies de Cristo. Y hermano, te pregunto yo, este hijo pródigo no tendrá problemas después de regresar a casa y que papá le perdone y papá lo abrace y lo cambie y lo arregle y lo tenga otra vez como su hijo? ¿No habrá problema en casa con sus hermanos? ¿Y qué dirán los mismos que son sus hermanos, que ya conocen, que según están sirviendo a Dios, que según se están esforzando, que según son los mejores? ¿Qué dirán de su hermano? ¿Qué dijo su hermano? ¿Para qué le haces fiesta a este? Y todavía que se llevó la mitad de todo y malgastó todo y hizo lo que quiso y anduvo como esto y nomás que señalando ¿a quién? A su hermano que se equivocó. Fíjese, hermano, ¿qué le entró a su hermano? Envidia. En vez de que le hubiera dado gusto de que su hermano regresó a los pies de Cristo, en vez de que le hubiera dado gusto, hermano, que su hermano se arrepintió de lo que cometió, de su error, en vez de que le hubiera dado gusto, que hasta le hubiera hecho hasta fiesta, qué bueno que regresaste, hermano mío. Y que su hermano le empiece a contar, no, hermano, si supieras las tarugadas que hice, mira, si yo no hubiera hecho, yo te hubiera... Fíjese, hermano, si hubiera habido un diálogo entre su hermano, con su hermano, ¿qué no le hubiera contado su hermano a su hermano todo lo que sufrió y batalló? Y le hubiera dicho, hermano, nunca tomes esa mala decisión tú, porque la que tomé yo me fue hasta el... Pero ¿por qué no tiene esa forma de hablar con su hermano? Porque en vez de que cuando su hermano regresa y lo primero que hace su hermano con su hermano, ¿qué es? El que según está bien, el que según todo lo tiene, el que come bien, el que duerme bien, el que tiene todo según entre comillas, le entra la envidia. ¿Y la envidia qué es? ¿O de quién es? ¿Y quién perturbó a su hermano? ¿Y quién era el que estaba mejor? Pues según él. Según. Pero ¿qué hizo su hermano mayor? Su padre se dio cuenta. Su hermano se molestó y fue y le dijo, ¿cómo es que le haces eso a mi hermano? Si sabes que bla, 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 esto y le sigue así. ¿Y qué le dijo el papá al mayor? ¿Cómo diciéndole? No tengas envidia de tu hermano. Todo lo que está en casa, porque el hijo, ¿qué le dijo el mayor? Es que tú nunca has hecho nada para mí. Llega este que está perdido, llega este y lo haces ¿qué? Le haces fiesta, lo levantas, lo vuelves a cambiar con ropas finas, lo vistes de lo mejor otra vez, en vez de que lo vieras ¿qué? Azotado. Hermano, la disciplina iba a entrar después, no crea que el Señor, hermano, si el Señor no es ciego. Papá no iba a ser ciego con su hijo aunque hubiera regresado. Lo está recibiendo, hermano, porque lo ama. ¿Sí me está entendiendo? Porque lo ama.
Porque aquel viene arrepentido. No llegó, papá, ya regresé. ¿Sabes qué? Aquí estoy, dame de comer. Dame esto, no llegó a exigir nada. Llegó, hermano, humillándose. Llegó, hermano, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me tengas como tu hijo, hazme uno como a tus jornaleros. Además, ni siquiera un trabajador, hermano. Un jornalero es de aquellos que llegan de pasada y piden, oiga, Señor, ¿le puedo barrer la calle? Y me da un taco. Esos son jornaleros. O sea, ¿por qué? Por jornadas. Jornalero, alguien que pasa una jornada, una temporada, trabaja y adiós. No me tengas como tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros, de esos temporales. Pero papá, ¿cómo iba a hacer eso con su hijo arrepentido, hermano? ¿Cómo iba a hacer eso con su hijo arrepentido? ¿Qué es un arrepentido, hermano? Es que hay muchas cosas. ¿Qué es un arrepentido? Aquella persona que cuando Dios lo saca de ahí, se aparta de eso, ya no lo vuelve a ¿qué? Ya no lo vuelve a hacer. No se va a volver a regresar, porque, hermano, si tocó fondo y se dio cuenta de lo que estaba pasando en su vida, reaccionó, volvió ¿en qué? En sí. La palabra arrepentimiento, hermano, eso significa volver en sí. Sí, volver en sí. Regresar, ¿a dónde? A papá. Regresar a lo primero. Regresar, hermano, donde somos. ¿Qué es quién? Con nuestro Señor Jesús. Cuando yo regreso en sí, no regreso a ningún lado, hermano. Lo que hago es regresar es mi mente, ¿con quién? Con el Señor. A tener un encuentro primeramente ¿con quién? Con papá del cielo. ¿He pecado contra quién? Contra el cielo. Contra ti, Señor, he pecado contra ti. Quiero volver en sí. Quiero entender qué es lo que necesito en mí. Tú sabes que me equivoqué, tú sabes que fallé, tú sabes que esto, tú sabes que el otro. Necesito que tú, Señor, me perdones. Yo quiero volver en sí, en mi cabeza. Quiero volver a ¿qué? A fundamentar, a establecer, a dejarla firme sobre la roca. Eso es lo que el Señor quería, hermano. No solamente, hermano, era de creer y pensar, no, pues ya, todo pasó, ya estoy en casa, ya regresé. No, hermano, ese arrepentimiento, hermano, se queda ¿para qué? Para toda la vida. ¿Por qué digo para toda la vida? Porque cada vez que lleguemos a pasar algo, o venga otra tentación, imagínense este hijo pródigo, hermano, si haya pasado muchos años, si fuera una historia, y pasaran más años, y años, y años, y años. Y el padre pues siguiera haciendo, ¿qué? Más bienes, y más bienes, y más bienes, y más bienes, y más bienes. El hijo mayor le iban a dar, ¿qué? De todos modos su parte. Pero ¿qué tal que papá, de tanto que incrementó todavía más años y más años bienes y bienes, qué tal que papá tenga otro guardado y que le diga a su hijo al que regresó, te voy a dar otra parte, ya sé que estás arrepentido, sé que valió la pena lo que pasó todo, pero ahora, ¿qué diría el hijo? ¿Haría lo mismo? Ya no lo haría, hermano, porque él sabe a dónde lo llevó todo lo que hizo y las malas decisiones que tomó. El hijo haría lo contrario, diría ahora Señor, no malgastaré ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi vida, ahora la daré ¿qué? En servicio a ti. Tremendo, ¿no? Porque no fuera lógico, hermano, que el arrepentimiento es, como yo lo he dicho muchas veces, el arrepentimiento no es de que me salgo del pecado y luego traigo a pecar, y luego me salgo del pecado y luego traigo a pecar. No, hermano, ¿por qué? Porque el pecado no es así. Digo, el arrepentimiento no es así. El pecado sí. El pecado te ¿qué? Te arrastra y te arrastra y te arrastra y te va engañando ¿qué? Una y otra vez. ¿Sí o no? A través de, hermano, de una cosa u otra te va a engañar el pecado. Al hijo, imagínense el hijo pródigo, hermano, cuando se lleva, nomás imagínense, hermano, una herencia. ¿Usted cree que una herencia son de 50 pesos? Las herencias, hay herencias pues que cuando los padres tienen lugares donde trabajan, jornaleros y trabajadores y todo esto,
Imagínense el dineral que tienen. Porque están pagando a trabajadores y tienen mucho. En aquellos tiempos pues, la gente era ¿de qué? De siembras, o de animales, o de viñas. ¿Sí me entiende? Imagínense esa gente, hermano, ¿cuánto dinero? Imagínense alguien, hermano, con mucho dinero en su mano y desperdiciándolo. ¿A dónde sería? A Kuwait. ¿A dónde más? Fiestas, ¿qué más? ¿A dónde sería más? A conocer lugares que usted quisiera conocer o no. Quiere, no, yo me voy para acá, me voy para acá. Mire, hermano, a veces el dinero uno puede decir, y si tuviera, siempre decimos, ¿eh? Si tuviera, no, yo haría esto, haría esto, haría esto, haría esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y a veces nomás tenemos poquito y lo primero que es que a gastárnoslo. A gastárnoslo. En una cosa y en otra y en otra. Y ya después, ¿por qué, hermano? Porque nos cegamos. Nos cegamos. Este hombre se cegó en cuanto le cayó el dinero, se cegó, y el diablo en la ceguera, ¿qué hizo con él? Se lo empezó a llevar, hermano, por un lado, por otro, y malgastó todo lo que tenía. Todo. Se quedó sin nada. Ni un centavo partido. ¿Por qué? Por la mitad, dice. Y cuando tenía los amigos, cuando tenía dinero, tenía amigos. Llegó el momento donde no tenía ni un peso. ¿Y dónde estaban los amigos para darle un taco? Nadie. Pero cuando tenía dinero, hasta los amigos te echaban porras. Hasta los amigos te decían, oh, esto, el otro, que fue y que vino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que hacen, hermano. Pero cuando no hay dinero, pues no hay amigos. Porque ni modo que tú tengas un amigo y que siempre tu amigo te esté dando todo. A rato ese mismo amigo, ¿qué va a decir de ti? No, este cuate tremendo, nomás quiere estar aquí para que yo le dé. ¿Sí o no? Pero el que no tiene, que va a decir, no, qué bendecido estoy, siempre me da, y el otro, y a ver cuándo se le quita esa maña de que esté ahí. ¿Sí me entiende o no? Porque aquel lo que hace aquel, hermano, no es su amigo. Lo que quiere es aquel, ¿qué? Sinvergüenza, que nomás está esperando que le den y que lo ayuden y que le den y que lo ayuden y que le den. Y es mi amigo. Pues sí, ¿qué amigo? Y cuando no tenga, a ver qué va a hacer. Buscarse otro amigo, buscarse a alguien, porque está impuesto así. Este varón, hermano, no tenía amigos. Este varón, hermano, toda la gente que se le arrimaba, ahí estaba. Y yo lo he visto, hermano, en mucha gente. Cuando alguien anda tomando cerveza, cuando alguien anda tomando, allá, vente, te invito a una. Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes tomando a gusto. Bien feliz, tome y tome. Pero nomás no tengas. Y estará un ratito. Y si no ve nada, se va. Pero si ve que hay fiesta, si ve que hay movimiento, entonces ¿qué están ahí? Risa y risa, jajaja, jejeje, tomando. Y ya nomás no tienes, o no le vas a dar, ¿y qué hace? Se va. Aquí lo hemos visto en la calle, hermano, muchos. Lo hemos visto, que ahí están tomando y les invita cerveza. Ay, ya les invito una y tienen a todos risa y risa, jajaja. Y ya nomás ve que se le acaba aquel, y ya, ay, préstame, no, 10 pesos, mañana te los pago. Déjame compro otro. No, yo no traigo, y trayendo, pero no le van a dar a aquel que ya se gastó su dinero. ¿Sí me entiende o no? No le van a dar ni un peso, no le van a dar nada. Ahí lo van a dejar todo sin dinero, sin nada, pasando hasta ¿qué? Lástimas. Qué feo, hermano. Pero lo bonito, hermano, de todo esto es que el hijo pródigo, hermano, reacciona. ¿Vuelve a qué? En sí. Y cuando vuelve en sí, hermano, ¿se acerca a quién? Al Señor. Y no le importa, hermano, entienda, de lo que le estoy diciendo de las dos partes, hermano, de volver en sí y de regresar a su Padre. A él no le importa, hermano, lo que diga ¿quién? Los demás. Él regresa y busca ¿qué?
no busca lo que va a oír, hermano, porque de antemano ya debe de saber que lo van a criticar, a murmurar, van a hablar mal de él, van a decir, ay, qué hipócrita, míralo, ahora sí ya anda que echándole ganas, sí, pues estaba muriendo, le estaba pasando esto, o se quebró un pie, o se quebró una mano, o le pasó un accidente, es lo que piensa mucha gente, ¿cierto o no es cierto? Pero, hermano, nosotros no volvemos por eso, nosotros volvemos, hermano, porque sabemos que Dios puede tener misericordia de nosotros. Amén. Y que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Ay, no, mira, pecó, fornicó, adulteró, mira lo que hizo, mira lo que aquello, mira que esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que ¿qué? Nomás están para ¿qué? Para señalar. ¿Y no para qué? Ayudar. Para orar por tu hermano, para restaurar al más débil, para restaurar a tu hermano. Eso es lo triste, hermano. Es la tristeza que hay, hermano. De que en vez de apoyar, ayudar, restaurar y ayudar, hermano, a aquellos que han caído, hacemos juicio nosotros, hermano, ante la gente. Hermano, tener disciplina a los hermanos no es juicio, es disciplina. La disciplina no la hacemos, hermano, porque me hizo a mí. Sí, imagínense yo como pastor, hermano. Si a mí me hacen algo, yo no los meto en disciplina solamente no porque me hagan algo a mí o que me hicieron esto. Yo no. Desde el momento que alguien cae en un error, hermano, comete un error delante de Dios, ahí es cuando se mete en disciplina. ¿Sí me entienden? No porque haga algo mal y no lo voy a meter en disciplina, pero si me hacen algo a mí, ahora sí lo meto en disciplina. Eso no está bien, hermano. Eso no es de Dios. Disciplina es que cuando se cometen algo ahí en ese momento, hermano, se mete en disciplina. Si uno nos damos cuenta, hay que meter en disciplina a la persona, porque tiene que estar en una disciplina. ¿Con quién? Con el Señor. La disciplina no es para huir. La disciplina no es para correr. La disciplina no es para que ay, me remolinea lo que está dentro. ¿Y lo que está dentro qué? Cuando Dios te ama, Dios te va a disciplinar. Y tiene que soportar uno, ¿qué, hermano? La disciplina. Porque la disciplina viene de parte de ¿quién? De Dios. Cuando el hijo pródigo, hermano, regresa, no crees que regresa así muy abierto. Por eso él mismo dice, voy a regresar con mi padre, pero le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No me tengas como uno de tus jornaleros, Señor. A mí tenme como uno de los que ellos, Señor. De lo peor si quieres, pero tenme ahí. Porque quiero estar ahí, Padre. Amén. Usted ha visto muchos ejemplos en la Escritura y ha mirado, hermano, en la Escritura. La mayoría de los ejemplos que pone el Señor, hermano, de la ayuda a otra gente, ¿se ha fijado que a veces no ayudan los de la misma casa, sino ayudan los samaritanos, los extranjeros? Qué triste, ¿no? Que los de casa no ayudan, pero que los de otra sí te ayudan. ¿No te hace feo eso? Y eso es porque no hemos entendido, hermano, el grande privilegio. Yo muchas veces los he dicho, que hay hermanos que cuando Dios los usa, aunque sean muy jóvenes, y Dios los usa, hermano, en grande manera, no nos debe dar ni envidia, ni coraje porque Dios los use. Nos debe dar alegría, nos debe de dar alegría y contentarnos en nuestra vida espiritual de que Dios lo esté usando, aunque esté joven. Pero que nos molestemos, hermano, porque está joven y Dios lo está usando más grande que otros que ya están más viejos y lo esté usando más. Hermano, no debe dar envidia de nada, al contrario. Nos debe de dar alegría, gozo, de que Dios traiga vasos útiles para servirle. Y que aún, hermano, si alguien, hermano, vuelvo a repetir, si alguien, hermano, comete algún error, hermano, yo no le digo, hermano, y se lo he dicho muchas veces, que solamente Dios perdona las cosas que comete el hombre, hermano. El día que vaya delante de él, usted va a saber si le perdonó o no le perdonó, hermano. Pero de usted y de mí, lo único que nos queda en esta vida, hermano, es servir al Señor como este hijo pródigo, humillados, acercarnos ante su presencia y estar siempre que sirviéndole en humillación. Ya no nos queda de otra. Porque nuestra vida, hermano, nuestra vida tiene que llevar un proceso de seguir que en la humillación,
en la humildad para no darle lugar a quién, al diablo. Porque si yo, hermano, dejo de humillarme delante de la presencia de Dios y me exalto un poquito, me va a pasar lo que el hijo pródigo, de que cuando tengo, empiezo a ¿qué? A malgastar mi vida, mi tiempo, mi dinero, hasta mi familia, todo. Empiezo a malgastar todo, hermano, empiezo a destruir todo. Pero cuando estoy, hermano, en lo más vil, en lo más menospreciado, en lo más feo, hermano, de todo, es cuando empiezo a ¿qué? A reconocer mi vida y cómo debo de servir a Dios. Y así debemos de servir a Dios, hermano. Mire, aún aquí está mi hermano Dani, mi hermana Lupita, mi hijo Uriel, que todavía no están bautizados, hermano. ¿Sí? No están bautizados, pero necesitan, hermano, también volver a los pies del Señor Jesús. Necesitan buscar la presencia del Señor, hermano, y que en este arrepentimiento, como el hijo pródigo, hermano, aún deben entender que necesitan un perdón de sus pecados. Y que para que pueda haber eso, hermano, debe de haber ¿qué? Un arrepentimiento en nosotros. Y vuelvo a repetir, hermano, el hijo pródigo, hermano, en cuanto se dio cuenta de que estaba mal y que estaba sufriendo, lo primero que hizo es ¿qué dijo? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, voy a volver a mi casa y le diré a mi padre. ¿Cómo le diría, hermano? He pecado contra el cielo y contra ti. Fueron las primeras palabras, hermano, que se le salieron de su boca. Las mismas que él prometió fueron las mismas que él dijo en cuanto tocó y enfrentó, hermano, su casa y a su padre. Y lo primerito que le dijo: Señor, Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y no me hagas uno de tus jornaleros. Digo, uno de tus hijos, sino uno de tus jornaleros. Qué tremendo, ¿no, hermano? Qué humillación, hermano. Imagínense, hermano, ser su hijo y humillarse hasta ese grado. Y humillarse. Por eso, hermano, vuelvo a repetir, el arrepentimiento lleva ¿a qué? Humillación. Si el arrepentimiento no hay humillación, entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Y el remordimiento nomás lo único que hace en ti, ¿qué es? Hacerte sentir mal, pero no hay un cambio en nosotros. Cuando uno se siente mal, ya se nos ha predicado anteriormente, cuando uno se siente mal, pero no cambia, hay remordimiento. Y el remordimiento nomás nos remuerde la conciencia de que la regamos, y que la regamos, y que la regamos. Pero el arrepentimiento, hermano, es aquel que te hace volver en sí, te hace volver una vez más a tener conciencia de tu vida, y que sabes que te equivocas, que dices, no, ya no voy a hacerlo, no lo voy a hacer. Si eso me llevó a caer en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y traje consecuencias de esto, y de esto, y de esto, y de esto, dice, ¿por qué voy a tener que regresar? No, ya no quiero. Me siento mal, me remuerde mi conciencia, pero me siento arrepentido de no ¿qué? Volver a hacerlo. Es arrepentimiento. Es lo que nos lleva ¿a qué? A no cometerlo. Porque el arrepentimiento es eso, hermano. El arrepentimiento te pone ¿en qué? Un freno a tu desenfreno. Porque si no hay arrepentimiento, el remordimiento no nos va a frenar nada. Lo único que nos va a hacer sentir mal y nos va a avergonzar un ratito, pero ya, hermano, al ratito se nos quita aquel remordimiento y pues volvemos al estado ¿qué? Normal que estábamos. Pero cuando hay arrepentimiento, hermano, todos los días, hermano, te lo aseguro, cuando hay un arrepentimiento genuino, todos los días te acuerdas de que necesitas agradar a Dios. Y que no hay otra cosa más grande y más hermosa que estar en las manos del Señor. Yo le digo, hermano, de repente a veces vienen recuerdos a mi vida de cómo vivía, hermano, en el pecado. Pero cuando vienen así recuerdos, hermano, no creo que lo recuerdo ya, hermano, como... No es un recuerdo, hermano, como para estar viviendo, como dicen por ahí en el mundo, recordar es vivir. No, hermano. Ya lo que es el pecado, hermano, ya no hay que recordarlo de esa manera. Amén. Lo que es el pecado lo recuerda uno, pero ¿para qué? Para vergüenza de nosotros. Para vergüenza de que, híjoles, qué cosas hice tan sucias en mi vida en el pecado. Pero no como muchos, hermano, que recuerdan, hermano, las cosas como que si fuera ayer, pero como dice el dicho, ¿recuerdan cómo?
El recordar es ¿qué? Vivir. Yo no quiero recordar cosas del pecado como que si no estuviera para vivirlo, hermano. Yo no. Yo quiero que si algún momento, hermano, viene a mi mente o algo así, de que recuerde algo así, pero no por quererlo recordar, sino porque lo recuerdo es para que yo me siga sintiendo ¿qué? Avergonzado de mi vida, de mis tonterías que cometí, para que ya no lo vuelva yo a hacer otra vez. Y sentirme avergonzado no delante de quién, de los hombres, sino delante de Dios. Porque yo no le voy a dar, hermano, se lo he dicho muchas veces, yo no le voy a dar cuentas a usted, hermano, ni usted me va a dar cuentas a mí. Ni usted entienda algo, es algo importante. Tampoco quiera quedar bien conmigo, ni con nadie. Quede bien con el Señor. ¿Para qué quiere quedar bien con el pastor? ¿Qué se va a ganar? Aquí no entra a las puertas de San Pedro, hermano. Aquí no es por limosna, o porque le caiga bien al pastor, o porque le haga la barba al pastor, o porque quiera quedar bien con el pastor. No entra al reino de los cielos de esa manera, entiéndalo. Aquí no, ni aquí tampoco en la Escritura. Aquí es la obediencia y nuestra humillación y nuestro arrepentimiento genuino delante de Dios. Aquí nadie queda bien con nadie, hermano, porque queda bien con los hombres, queda mal con Dios. No podemos quedar bien podemos tener a dos amos, o quedar bien con el mundo, o quedar bien con Dios, hermano. ¿Con quién queremos quedar bien? Entonces no vamos a quedar bien con el hombre, no vamos a quedar bien con el Señor. Aquí no le vamos a dar gusto a nadie, hermano. Le vamos a dar gusto a la palabra del Señor. Porque si no le damos gusto, hermano, al Señor, y lo vuelvo a repetir, hermano, se lo dije al principio, hay dos formas, hermano, de cómo estar perdidos. Perdidos en el conocimiento, como el hijo, el mayor, que teniendo todo y tenía razonamiento de sí mismo, y cuando viene su hermano equivocado, dañado, que falló y todo, en vez de ayudarlo, en vez de motivarlo a crecer, en vez de disciplinarlo, en vez de enseñarle una vida consciente delante del Señor, ¿qué hizo? Lo criticó, murmuró de él y hasta habló mal de él, hermano. Y en vez de ayudar, hermano, lo único que hace es ¿qué? Echarle, como dicen en el mundo, echarle ¿qué? Tierra. Y pues ¿qué haces en vez de ayudarlo? Pues lo desmotivas, lo acabas, lo aniquilas. Es como si ves, hermano, como dijo el buen samaritano, ¿se acuerda la parábola del buen samaritano? Estaba tirado ahí como la oveja perdida, dañado, lastimado, golpeado. ¿Y qué hizo? Pasó el de casa, los mismos de casa judíos, o sea, los mismos hermanos, y nada. Y luego vuelve a pasar otro, no, es que ahorita no tengo tiempo, no te puedo ayudar, al rato de regreso, y nada. Pero pasa un samaritano, un extranjero, uno que no era de la misma casa, ¿y qué hace con aquel perdido? Se detiene, lo levanta, lo ayuda, lo lleva al doctor, dice, todo lo que gaste, yo se lo pago. Y gastó todo y él lo pagó. Entonces, ¿cómo, hermano? Ahí está, por eso la parábola, hermano, del buen samaritano. Hermano, cuando nosotros veamos algo, lo más hermoso de esto, hermano, es demostrar el verdadero amor de Dios en nuestra vida. El verdadero amor. Y ese amor, hermano, es ayudar a tu hermano a que busque los pies de Cristo y que se arrepienta de su mal camino. Ese es el verdadero amor, hermano. Porque solamente así va a poder entender que tiene un Dios verdadero que lo va a ayudar a salir adelante. Mientras de que no haga eso, hermano, y puede usar pasajes y textos bíblicos y puede usar muchas cosas y hasta usar verdades para dañarlo. Pero recuerde lo que le dije, no le va a dar cuentas al hombre, le vamos a dar cuentas a Dios. El hombre no te puede juzgar, hermano, y si te juzga, te está juzgando ignorantemente, porque el juzgar no juzga el hombre, el que juzga es Dios para su condenación o salvación de nuestras almas. Amén. Podemos juzgar aquí en la tierra, como dice la palabra, porque es otro término, juzgar entre vosotros, dijo Pablo. Pero hay que juzgar, ¿para qué, hermano? Para llegar a un acuerdo de las cosas y de acomodar las cosas aquí en la tierra, hermano. ¿Sí? No son de condenación, sino juzgar las cosas con sabiduría o sabiamente entre vosotros. Pero llegar, hermano, a juzgar para condenación, eso solamente lo hace el Señor, hermano. Y nadie te puede condenar o juzgar
Amén. Recuerda que la palabra que os he hablado, dice el Señor, esa es la que nos va a juzgar en aquel día. Por eso, hermano, hay que ponernos bien a cuentas con el Señor, para que la misma palabra del Señor pues no tenga de dónde cortarnos. Si no, en aquel día, hermano, pues nos va a hacer pedacitos. A decir, oye, parece rompecabezas, ya se me perdieron 2 partes tuyas. Pues no, hermano. Amén. Mejor que tenga todas ahí el Señor. No vamos a ser puros pedazos y pedazos, sino que seamos una sola, ¿qué? Una sola pieza, hermano. Y esa pieza, hermano, puede entrar al reino de los cielos. Amén. Pues así vamos a terminar, hermano. Yo sé que sí me entendió, sé que sí me comprendió. Mire, vuelvo a repetir, hermano. Yo sigo insistiendo, hermano. ¿Por qué? Insisto no, hermano, insisto a que se bauticen, porque se bautice la gente. Insisto porque necesitan, hermano, que le entreguen su vida a Cristo. Y que sean conscientes de la vida que vamos a llevar en el Señor. Usted sabe que al entregarle la vida a Cristo, no cree que va a ser más fácil. Ni que si me bautizo va a ser más fácil todo. No, va a ser fácil. ¿En qué forma? Si yo me dejo mover por el Señor. Pero si yo no me dejo mover por el Señor, el diablo se va a encargar, y vuelvo a repetir, se va a encargar entre tu voluntad de hablar y volver en sí, y tus promesas. El diablo en ese lapso se va a encargar en ese intermedio de volver en sí, y tus promesas se va a encargar de quererte, ¿qué? Perturbar, dañarte, cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer, tu forma de actuar, de no hacer lo que Dios quiere, sino que hagas, ¿qué? Todos tus temores. Va a querer que te quedes como cautivo de no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el miedo al que te critiquen, al que hablen, al que digan, al que hagan cosas, que mencionen muchas cosas de ti. Amén. ¿Se me está entendiendo? Eso es lo que el enemigo va a querer hacer. Y lo ha hecho en muchas ocasiones con muchos. Por eso es lo que le digo, que cuando uno le entrega la vida al Señor, es para que uno empiece a buscar no sentirse más, sino humillarse más delante de Dios, porque más lo vamos a necesitar. Más lo vamos a necesitar. Amén. Porque si lo necesitamos, hermano. A veces el diablo nos hace sentirnos, hermano, como que si nos meten en una rutina humana, nos meten en una rutina literal aquí en la tierra, hermano, de cómo vivimos, y como que perdemos el concepto original, hermano, de ser un verdadero adorador de Dios, hermano, de ser un adorador del Señor, por todas las cosas que traemos en la cabeza, vivimos en la cabeza, en el transcurso del día, de otro día, problemas, angustias, necesidades, una cosa y otra cosa, y nuestra mente, hermano, parece que Dios quiere entrar en nuestra cabeza y en nuestra mente, y nosotros aislamos al Señor, hermano, con tantas cosas que traemos en la mente. Dejémosles nuestros problemas al Señor, hermano. Dejémosles, hermano, nuestras luchas al Señor, y pongamos nuestra vida en las manos del Señor Jesús. Amén. Regresemos a los pies del Señor. Hagamos lo que el Hijo pródigo, hermano. Nosotros no podemos solos, hermano. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano, y dele gracias al Señor. Si usted se siente un hijo pródigo, usted solamente lo sabe, y usted puede platicar con el Señor y decirle al Señor que lo escuche, que usted quiere regresar a sus pies, que quiere ser diferente. Platique con el Señor, hermano.